el ministro del Interior. Se refiere al policía feminicida Darwin Condori Antesana y da declaraciones no solo en referencia a la confirmación del hallazgo de este agente policial muerto, sino también habla de cómo será el sepelio y una serie de prohibiciones. Vamos a escuchar en un primer momento al ministro Juan José Santibáñez, que atendía a una comisión en el Parlamento, estaba presente junto también al general Óscar Arriola. Primero, hablar de la noticia de que fue encontrado muerto este agente policial. Inmediatamente califica esto, dice, es penoso que lo hayamos encontrado sin vida. Vamos a escuchar esta declaración que gira en torno al asesinato de Sheila. Penosamente no lo encontramos con vida, porque si lo hubiéramos encontrado con vida, definitivamente no solamente lo hubiéramos sometido a la justicia, sino le hubiéramos aplicado todas las medidas disciplinarias que nuestra ley establece. A este señor no se le rinde ningún honor, no se le rinde ningún honor, y ningún policía asiste a su sepelio, ninguno. Inmediatamente, si tomo conocimiento del hecho, tengan en cuenta que serán automáticamente pasados a la situación de retiro por medida disciplinaria. Bueno, esta era la declaración que daba el ministro Juan José Santibáñez en torno a lo que será el sepelio, el entierro de este policía. Por supuesto que no había ninguna lógica para pensar que se iba a dar algún honor, pero prohíbe a cualquier agente asistir al entierro de esta persona que ha sido encontrada muerta. Hay algunas informaciones también que empiezan a llegar, Lore, en torno a la circunstancia en que se lo encontró, ¿no? Porque se entiende que fue hallado en un hostal en San Juan del Lurigancho. Había, de alguna manera, él se agenció para poder quitarse la vida. Todavía no hay información clara sobre la necropsia que se le pueda practicar al cuerpo, por lo que tampoco se tiene una causa exacta de la muerte, pero todo hace pensar que fue una asfixia mecánica que él mismo se provocó. Ahora, el ministro también habla de las consecuencias que puede haber para dos espacios policiales que tuvieron en su momento el caso de Sheila. Por ejemplo, dice el ministro que los agentes policiales que no atendieron de manera adecuada a la madre de Sheila Cóndor, finalmente tienen que ser investigados y se tiene que proceder disciplinariamente contra ellos. Pero por otro lado, el ministro también señala que en inspectoría se ha iniciado una indagación para aquellos policías que conocían la denuncia previa que tenía este suboficial por violación en manada. Y habla de la fecha exacta en la que se presentó esta denuncia contra este policía que hoy se quitó la vida, enero del 2023. Un año después, admite el ministro, no hubo decisión para separar a este agente policial de la institución. Y eso también, en palabras de Santibáñez, merece una indagación y una sanción. Vamos a escuchar esta otra parte de la declaración que dio hace minutos el ministro con la noticia de la muerte de este policía feminicida. Con respecto a este tema, señor presidente, quiero informar lo siguiente. Inmediatamente mi despacho tomó conocimiento de que presumiblemente esta persona se mantenía en situación de actividad pese a tener denuncias por violación. Instruí a la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior para que se constituya en la Inspectoría General de la Policía Nacional en el equipo número 16 y que inmediatamente se adoptaran las acciones disciplinarias contra los funcionarios que no habían tomado una decisión con respecto a este caso que tenía o que había sido iniciado en enero del 2023, es decir, hace casi 2 años. Asimismo, se ha constituido a las comisarías de Santa Luzmila y Santa Anita para tomar acciones inmediatas disciplinarias con respecto al personal que no habría atendido adecuadamente a la madre de esta persona que penosamente ha resultado muerta. Bueno, entonces el ministro hoy quiso referirse al tema a propósito del hallazgo de Darwin Condori muerto, pero también parecía, Lore, admitir que este caso pudo no terminar así, porque en un primer momento
el ministro te señala que pasó más de un año desde que se conoció que este suboficial tenía una denuncia. Y también el ministro incide en los problemas que tiene muchas veces la policía para expulsar de sus filas a personas o a miembros de la policía que tienen serias denuncias. Aprovecha incluso el ministro este momento para impulsar una ley que él está proponiendo al Congreso de la República precisamente para pasar al retiro a algunos agentes que de otra manera no podría separar de la institución. Pero te digo, el ministro ha encontrado en la noticia una forma de impulsar la ley que hace unos días viene planteando en el Parlamento. De todas maneras, es una reacción rápida. En medio de la sesión, alguien le avisa al ministro del hallazgo. Esto se conoció hace unos minutos y el ministro sobre la marcha daba estas dos reacciones. Sí, yo creo que también tiene un carácter efectista, porque el caso Sheila golpea directamente a toda la institución policial. La muerte de Sheila, la manera en que muere, quién la asesina, las circunstancias con los antecedentes, golpean a toda la institución porque refuerzan la idea que la policía no te protege, que la policía no te defiende, que cuando se trata de atender la violencia contra la mujer, el machismo institucional puede más y siguen diciéndote seguro se fue con el novio y protegiendo además a un policía que tenía antecedentes. Exacto, eso me parece lo más grave, claro, ¿no? Un policía que tiene prácticamente 2 años y no solamente allí falla la Policía Nacional, falla, el Ministerio Público pidió en su momento prisión preventiva, el Poder Judicial no se la dio. Parece que el ser policía era más importante que la gravedad del delito que estaban investigando en curso. Han pasado casi 2 años y todavía no empieza el juicio, pero la policía dice que no tiene elementos. Una persona que está acusada de violación en manada es una persona que ahora ha matado a una mujer de la manera más horrorosa posible, con toda la monstruosidad alrededor. En su examen psicológico, un policía lleva un arma. Un policía tiene que pasar peritajes psicológicos 1 y 1000 veces. ¿No le podían hacer un peritaje psicológico? Es una persona que tiene que haber mostrado rasgos psicopáticos claros y evidentes. Un buen peritaje psicológico, una buena investigación interna, hubiera claramente establecido que esa persona era peligrosa, que tenía problemas como mínimo de control de impulsos, de agresividad, de un odio hacia la mujer. ¿Cómo se comportaba con sus compañeras policías mujeres? ¿Cómo era su trato? ¿Era despectivo? Probablemente era así. Entonces sí habían maneras en que si hubieran querido, lo hubieran hecho. Pero sí hubo espíritu de cuerpo y ahora quieren lavarse las manos y con bombos y platillos anunciar que nunca más pasará esto. Pero lamentablemente cuando miremos al otro lado, cuando pasen algunos meses, cuando pasen algunos años, la historia seguirá siendo la misma. Las mujeres irán a la comisaría y les dirán, ay mamita, ¿qué habrás hecho? Seguro fuiste con minifalda, ¿para qué te emborrachas? Y la culpa siempre acaba siendo de la mujer que denuncia. Sí, correcto. Aquí lo que tienes es a un ministro admitiendo que los mecanismos de control de la propia institución no funcionaron para separar oportunamente a este sujeto y que quizá no haya terminado esto en la muerte de Sheila Cóndor. Lo que tienes es más bien a una policía que, viendo afectada su imagen porque uno de sus integrantes termina, y me parece que también con el hecho de quitarse la vida terminas validando la situación de confesando de alguna manera, aceptando y dejando en evidencia que él fue el autor de este horrendo crimen. Pero la policía rápidamente salió a defenderse. El mensaje que daba el comandante general de la policía, el señor Víctor Sanabria, te hablaba de eso, de negar cualquier espíritu de cuerpo. Pero los hechos son claros. En enero del 2023 se presenta una denuncia contra este agente policial. Pasan 11 meses y no se termina de definir. Hasta ahora no hay una decisión tomada. Estamos en 2024. Han pasado casi 24 meses de este asunto. 24 meses, 23 meses quería decir, porque fue exactamente 1 año y 11 meses. ¿Cuál es el tema aquí? Finalmente la policía muestra que no tiene buenos filtros para su personal cuestionado. El caso de este policía
la verdad que no es el primer caso de un policía que se ve envuelto en agresiones de este tipo, pero lo que sí tienes es por lo menos a un ministro que aprovechó la noticia, incluso ahora te decía, para impulsar una ley que él está moviendo, que él está planteando en el Congreso para poder pasar al retiro. Los críticos de esta ley dicen que el ministro quiere hacer una purga en la plana de generales, coroneles, y finalmente lo que vimos hoy fue jalando agua para su molino y buscando votos en favor de esa ley que él propone. Vamos a ver qué pasa en este caso, pero es una pena, porque yo creo que además la duda de la familia fue, o el abogado lo mencionaba, ¿no? ¿Fue realmente una persona que se quita la vida o lo hicieron pasar como eso? Y estamos hablando de un homicidio, porque sabemos que en los dos casos hay personas sospechosas. En el caso de la violación, estamos hablando de una violación en manada, se habla que hay otros policías que estarían investigados o estarían implicados en este caso. ¿Qué va a pasar con ellos? Habían personas interesadas en que no declare, en que no sea capturado. Entonces, eso también merece una investigación y una sanción. Exactamente, Lore. Definitivamente es importante ver qué marca la necropsia y cómo también se identifica o se precisa cuál fue la circunstancia exacta de la muerte. Para la policía fue encontrado con ya casi sin signos vitales en un cuarto de hotel, llevado a una clínica donde un médico certifica el fallecimiento. Esto con la reacción de la noticia en torno al caso Sheila.